siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. We'll be doing hymn 528. 528. I know that my Redeemer lives and ever prays for me. I know eternal life he gives, from sin and sorrow free. I know that my Redeemer lives. I know eternal life he gives. I know that my Redeemer lives. He wills that I should wholly be in word and though in deed. Then I his holy face may see, when from this earth fly free. I know that my Redeemer lives. I know eternal life he gives. I know that my Redeemer lives. I know that unto sinful men his saving grace is nigh. I know that he will come again to take me home on high. I know that my Redeemer lives. I know eternal life he gives. I know that my Redeemer lives. I know that over yonder stands a place prepared for me. A home, a house not made with hands, most wonderful to see. I know that my Redeemer lives. I know eternal life he gives. I know that my Redeemer lives.
103, say, oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en pos. Consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo y todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, y si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Gracias. Jóvenes, a favor de pasar sus clases con maestros y maestras. Youth, if you please go to your classes with your teachers. Hermano, por favor, enseñanos la palabra de Dios. Para que así también puedan, perdiendo el nerviosismo y también puedan acoplarse, ¿verdad?, a dar clases. Para ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, estamos contentos. Gracias porque nos está sintonizando. Y como siempre, ¿verdad?, queremos decir que si acaso usted se quiere poner en contacto con nosotros, toda la información está ahí en la pantalla de su televisor. Nos puede llamar, nos puede escribir por correo electrónico.
o puede venir a visitarnos. Le invitamos para que usted y su familia venga y nos visite y esté aquí con nosotros. Así que si tiene alguna pregunta concerniente a lo que ha escuchado o lo que habrá de escuchar y pues tiene diferente opinión, pensamiento y quiere más aclaración concerniente a lo que hemos estudiado, sienta la libertad de ponerse en contacto con nosotros. Antes de empezar hoy en esta noche, hermanos, quiero primeramente dar un reporte de nuestra nieta Jade, ¿verdad? Pues los doctores todavía están trabajando con ella. Hasta el momento han dicho esto, otro, pero ahora ya se ha entrado un especialista en los pulmones que la está tratando y pues parece que está entrando en una faceta, ¿verdad? Que pues es un poquito crítica. Le van a tener que mandar a otro hospital para poder tratarla y le rogamos que continúen sus oraciones hacia nuestra hija Dina y también a nuestra nieta Jade. Y claro que también recuerden, ¿verdad?, que oren por las personas que han puesto sus peticiones delante de nosotros. No olvidemos la petición de ellos. Y por último, ¿verdad?, pues felicitamos a nuestra hermana Linda Álvarez. Hoy es el cumpleaños de ella. Así que dice que she's available para quien la quiera llevar a cenar una noche. ¿Qué creen, hermano? Pero felicidades, hermana. Estamos contentos porque el Señor le ha concedido un año más de vida y esperamos que le siga concediendo en compañía de su familia, ¿verdad?, estas bendiciones que usted goza de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a ir a una oración para entrar en nuestro estudio en esta ocasión. Vamos a orar. Eterno y bendito Dios, le damos gracias, Padre Santo, en esta ocasión, por el privilegio que nos da de poder congregarnos como tus hijos e hijas, eterno Dios, para poder estudiar una porción más de tu bendita palabra. Al hacerlo, eterno Padre, le ruego pues que nos ayude. Esté con este servidor suyo, que usted me ayude, eterno Dios, a traer a memoria las cosas que he meditado sobre el texto que vamos a estar estudiando, que lo pueda presentar conforme a su voluntad, eterno Padre, para que así ninguna confusión pueda caer en nuestra mente, sino que podamos entender completamente y podamos, eterno Dios, ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. Sé bien que hay muchas cosas, eterno Padre, por las cuales necesitamos que orar, necesitamos que pedirle, pero a través de los hermanos que pasarán para enfrente, ellos sabrán desarrollar estos puntos, eterno Dios, estas necesidades que nos faltan, pero por lo pronto nos dedicamos solamente a lo que está delante de nosotros, y esto es el estudio de tu palabra. Le ruego pues que nos ayude en tu Hijo Jesucristo. Le damos gracias por todo. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con ¿Le subo el micrófono, bro? Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo en el libro de Efesios sobre la palabra andéis. ¿Ok? Recuerde que hemos estado viendo de que en el libro de Efesios, un libro que el apóstol Pablo escribe, la palabra andéis se encuentra pues muchas veces. Pero después de la palabra andéis puede estar un adjetivo, puede estar un sustantivo, puede estar un verbo. Y esto es lo que estamos estudiando, las frases que el apóstol Pablo está poniendo delante para que usted y yo lo podamos considerar. Déjeme dar un breve fondo histórico o antecedentes concerniente a la audiencia que el apóstol Pablo le está escribiendo. El apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos que se congregaban allí en la ciudad de Éfeso. Hay algunos que contienden, ¿verdad?, esta conclusión, sino que dicen que la epístola a los Efesios es una epístola que circuló a las diferentes iglesias en aquel entonces. Recuerde que en la región de Asia habían varias iglesias, incluso el apóstol Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia.
pero había más que las 7 iglesias de Asia. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo escribe esta carta, a lo cual yo también tengo la tendencia de decir que fue una carta general, que vino a circular a las diferentes iglesias. Y déjeme decirle por qué. Número uno, cuando usted lee las epístolas que el apóstol Pablo escribe a las diferentes congregaciones, considere bien la introducción de estas epístolas. El apóstol Pablo usualmente se las dirige a un individuo o a los santos o a la congregación a la cual está escribiendo. Y siempre vemos nosotros, ¿verdad?, que hay un tipo de oración al principio que el apóstol Pablo escribe a favor de la congregación. Y también viene a exaltar a algunos de los líderes o miembros de la congregación a la cual está escribiendo. ¿Y usted cree que una congregación en donde el apóstol Pablo pasó 3 años, según como dice Hechos capítulo 20, versículo 31, no tenía el apóstol Pablo algo que decir concerniente al liderazgo o a ciertos miembros de la congregación? Si usted recuerda en Hechos capítulo 20, son los ancianos de la congregación de Éfeso a los cuales llama para poder aconsejarles de lo que había de acontecer en el futuro. Y si usted lee la historia bien concerniente a la historia de la iglesia, aquí en esta región, particularmente en la congregación de Éfeso, hermano, fue en donde se empezó los inicios, los principios de la iglesia católica. En aquel tiempo la iglesia universal. Pero aquí fue en donde por primera vez se viene a elegir un obispo que viene a tener su diócesis, o sea, su región, su terreno en el cual él iba a gobernar. Bueno, ya me estoy metiendo en la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que considerar. Y por eso es que llegamos a la conclusión de que es posible que esta carta fue una carta universal. Y la razón en por qué digo esto, porque la congregación de Éfeso fue una congregación importante, era la capital de la región de Asia. Y tenía bastante influencia, no solamente en la ciudad, pero también a las congregaciones alrededor. Por ejemplo, aquí en el valle, ¿verdad?, uno puede decir que hay una congregación que se destaca entre las iglesias de Cristo aquí en esta área. ¿A cuál sería? Yo no voy a decir, ¿verdad? Pero usualmente hay congregaciones que se destacan como congregaciones principales, centrales, que las congregaciones tienen su vista hacia esa congregación porque de ahí sale cosas, ¿verdad?, que pues se necesita en la hermandad. Bueno, así era la congregación de Éfeso. Y por eso es que miramos nosotros que había muchos problemas en esta congregación. Uno de los problemas que miramos nosotros que existía en la congregación era concerniente al racismo. El racismo se miraba claramente aquí. La razón en por qué digo esto, hermanos, es porque cuando usted lee la carta a los Efesios, miren bien de que esta carta estaba compuesta de judíos y de gentiles. Incluso miramos nosotros que el apóstol Pablo habla concerniente a esto en Efesios capítulo 2 y versículo 11. Considere pues lo que dice. Dice, por lo tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, noten a quién se está dirigiendo. Vosotros los gentiles. Dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Solo que aquí el apóstol Pablo ya nos está distinguiendo de la membresía de esta congregación. Eran judíos, eran gentiles. ¿Qué tantos judíos había? ¿Qué tantos gentiles había? La carta no nos dice. ¿Cuál era la membresía de esta congregación? La carta no nos dice.
Pero la carta sobre sale en que el apóstol Pablo nos menciona más a los gentiles. Capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Solo que ya está sentando el tono que el apóstol Pablo quiere enfatizar por nuestra carta. No solamente la singularidad de la iglesia, que ellos miren la unidad de la iglesia, que es solamente una y no son varios, porque el judío tenía el concepto de que el gentil era parte. Y este concepto viene desde cuando estaba el templo establecido. Tenían el atrio, ¿verdad?, de los gentiles, el atrio de las mujeres, etc. Solo que miramos nosotros que esto es los antecedentes, ¿verdad?, de este libro. Que había problemas concerniente al racismo. ¿Cuál fue el primer problema que miramos nosotros concerniente a la iglesia de Cristo desde que se empieza? Que no fue concerniente al racismo. En Hechos capítulo 6 y versículo 1, ¿cuál era el problema entre la iglesia? Las viudas de quién? De los griegos, ¿verdad? De los helenistas. No estaban atendiéndose correctamente. ¿Por quién? Por los judíos. Y noten que los apóstoles vienen a proponer a la congregación que vengan a elegir a varios varones para que se encarguen de este problema. Para que se encarguen de este cargo de que miren que las viudas no sean desatendidas, ¿verdad? Pero noten que todos los 7 varones, ninguno de ellos es judío. ¿Ven ahí? Todos son gentiles. Y se vienen a elegir como personas que se van a encargar de esta situación. No pusieron a un judío, la sabiduría de los apóstoles, ¿verdad?, para que el gentil pudiera encargarse de ellas. Pero vuelvo a repetir, el primer problema que miramos entre la iglesia fue concerniente al racismo. Solo que el racismo existió durante este tiempo. Y miramos nosotros entonces que lo que el apóstol Pablo tiene que escribir ahora en Efesios capítulo 5 y versículo 2, que ya tenga un poquito más de sentido a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5 y versículo 2, porque este es el pasaje que quiero estudiar con ustedes hoy en esta noche. Dice, y anda en amor. Ahí está la palabra andéis. Y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el texto que en esta noche vamos a estudiar, andar en amor. Y la razón, ¿verdad? Primeramente, hemos ya visto la introducción. Y luego, segundo, ¿verdad? La razón. La razón en por qué esto se viene a decir es por causa del racismo. El racismo entre el judío y el gentil. El apóstol Pablo quería enfatizarle a los judíos de que una vez que el judío viniese a entrar adentro del cuerpo de Cristo Jesús, ya no era gentil, ya debería no existir judío, ni gentil, ni mujer, ni varón, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice el texto de Gálatas, capítulo 3 y versículo 28? Note lo que dice Gálatas, capítulo 3 y versículo 28. En Gálatas, capítulo 3 y versículo 28, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Este es el concepto que el apóstol Pablo quería transmitir a los judíos especialmente. Recuerden otra vez que este problema continuó. Recuerden ustedes cuando el apóstol Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13, versículo 1,
para salir a la obra misionera en la región de Galacia. Y miramos nosotros que ellos fueron y predicaron a los gentiles, algo que al judío no le gustó. Y por lo tanto, cuando vinieron a la congregación de ellos, ahí en Antioquía, Hechos capítulo 14, los últimos versículos, miramos nosotros que Bernabé y Pablo estaban contentos por la obra que habían hecho en la región de Galacia, por medio del establecimiento de 5 congregaciones. Pero al judío no le pareció bien, sino que el judío estaba causando problemas y algunos de la ciudad de Jerusalén habían ido a Antioquía para causar problemas concerniente a esto. De tal manera que cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Antioquía, la congregación de ellos, para dar las nuevas que Dios había salvado a los gentiles, lo primero que le dijeron a Pablo y Bernabé: hay problema y tienen que arreglarlo. Entonces miramos nosotros que todo el capítulo 15 más o menos, ¿verdad? 15, miramos nosotros que este es el problema que se está arreglando. Si acaso el gentil es parte o no es parte de la iglesia. Y claro que se arregló. Hechos capítulo 15, versículo 22, dice que se juntaron los ancianos, los apóstoles y toda la iglesia. Y llegaron a un acuerdo de que el gentil era parte de la iglesia, que eran unos. Pero aún todavía había miembros del cuerpo de Cristo Jesús, los judíos, los judaizantes, que no les parecía bien esto. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, este tipo de problema entre ellos. Cuando el apóstol Pablo fue escogido por Dios para que fuese a predicar, claro, ¿verdad?, que miramos nosotros en Hechos capítulo 9, versículo 15, que se le dio una misión. Y entre esta misión miramos nosotros que Jesucristo, el Señor, le dice: ve y predícale a los judíos, ve y predícale a los reyes, y ve y predícale a los gentiles. Esto era la misión del apóstol Pablo, si ustedes recuerdan bien. Pero miramos nosotros que Pablo cumplió con lo que Dios le había dicho. Cuando dice a los judíos, él fue y le predicó a los judíos. Y cuando usted lee Hechos capítulo 13, versículo 46 en adelante, note lo que dice la Escritura concerniente a ellos. Y esto, claro, ¿verdad?, fue también lo que les dijo Jesucristo a sus apóstoles en Mateo capítulo 10. No recuerdo el versículo, pero ahí dice: ve primeramente a la casa de Israel, le dice a los apóstoles. Pero note lo que dice Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, versículo 46, miramos nosotros que Bernabé y el apóstol Pablo, note lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechas y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí está Pablo diciendo claramente: usted los judíos, el Señor los mandó a usted los judíos, pero ustedes están rechazando la verdad. Están rechazando la palabra de Dios. No la están aceptando. Entonces vamos a ir a los gentiles. Y de ese momento en adelante miramos nosotros que el apóstol Pablo cumple con lo que el Señor le dice. Y entonces ya se va con los gentiles. Claro que miramos los reyes que Pablo le predica, ¿verdad? Pero esto es lo que miramos nosotros en Hechos capítulo 9, versículo 15. Ahora, todo esto, hermano, es Biblia. Estamos hablando del contexto. Pero ahora vamos a la aplicación. ¿Existe racismo entre la iglesia de Cristo hoy en día? Sí existe. Y yo no estoy hablando del anglo con el mexicano o el moreno o el chino, etc. Yo estoy hablando entre nosotros los hispanos. ¿Existe el racismo entre nosotros los hispanoaméricas?
o hispanoamericanos? ¿Existe? La palabra hispanoamericanos se refiere a toda raza de todas las Américas en donde se habla el español. Estamos hablando de México, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Donde se habla el español. Hay mexicanos, desde los pochos hasta los mero mexicanos. Y vuelvo a repetir, ¿hay racismo? Sí hay. Sí hay. Y en ocasiones lo vemos. Y este versículo claramente debe de sobresalir en nuestra mente. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que ya no somos, hermanos, lo que éramos antes, sino que ahora somos uno en Cristo Jesús. Cuando llegamos a Cristo Jesús, nuestro pensamiento debe de cambiar, nuestra cultura debe de cambiar. Ya no soy mexicano, sino que ahora soy cristiano. He entrado en una diferente cultura. Porque la palabra racismo, según como la viene a definir el diccionario académico real, el racismo simplemente es una actitud desigual a un individuo o a un grupo, individualmente o colectivamente, ya sea por causa de su estado económico, social, religión, edad, sexo, etc. Y esto es lo que miramos nosotros cuando una persona, ¿verdad?, viene a chocar con otra persona por causa de su estado económico, estado social. Bueno, no vamos a salir de estas cuatro paredes, hermanos, solamente hablando de nosotros, aquí esta congregación. Hay un espectro bastante amplio entre nosotros. Entre la membresía de esta congregación tenemos personas educadas, que tienen buenos trabajos, buenos salarios, pero hay personas, ¿verdad?, que están hasta el otro extremo del espectro. Y por lo tanto, ¿verdad?, en ocasiones los problemas que vienen a surgir entre las congregaciones por causa de esto, y esto es racismo, ¿que no es así? Los miro muy serios, hermanos. Esto es por causa del racismo. La iglesia de Cristo no debe de estar en esta postura, porque Satanás es lo que usa para poder criar enemistad en contra de la membresía. Y claro, ¿mande? Sí, para dividir. Y muchos de los problemas que surgen en la congregación no son problemas doctrinales, sino que son problemas o situaciones de preferencia. ¿Y dónde creen ustedes que viene la preferencia? Pues si yo soy una persona, ¿verdad?, en el espectro, ¿verdad?, que estoy avanzado en educación, económicamente y todo, ¿verdad?, mis gustos son diferentes a la otra persona, ¿que no es así? Y mis pensamientos van a estar sobre esa línea de pensamiento. Así que cuando se llega a proponer algo, ¿verdad?, yo voy a elegir algo opuesto a la otra persona. ¿Que no es así? Entonces, si yo no me gusta, nada, que el hermano siempre esto. Y si no me gusta, yo no voy a tratar con nada de eso. No voy a cooperar. O si no, el pensamiento viene, ¿verdad?, porque yo estoy en la elevación o nivel alto del espectro, ¿verdad?, que el que está menos es el que me debe de servir. ¿Que no es así? Él es el que debe andar limpiando el edificio. Él es el que debe andar haciendo esto. Porque está más bajo. Nunca he oído la frase en inglés, you're beneath me. En inglés, you're beneath me. Es lo que quiere decir. No te compares a mí porque no estás en mi nivel. Y el cristiano en ocasiones actúa de esa manera. Bueno, esto es lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que posiblemente tiene la potencia de suceder en cualquier congregación. Porque hay diferentes niveles.
Por lo tanto, miramos nosotros entonces la respuesta del apóstol Pablo. La respuesta del apóstol Pablo. Y noten que las palabras que el apóstol Pablo usa en el último, este versículo. Entrégate, ofrenda. ¿Y qué más? Sacrificio. ¿Las ven? ¿Las ven ahí en el versículo? Sí. Estas palabras indican que debemos ser ¿qué? Serviciales. Serviciales, no de mandones, sino serviciales. Una entrega, una ofrenda y sacrificio, todo lo vemos en Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo capítulo 20 y versículo 28, note lo que dice, esto es Jesucristo, nuestro Señor, quien dice la palabra del Señor que debemos de seguir, ¿qué? 1 Pedro 2:21, sus pisadas. Mateo 20, 28. Note lo que dice la palabra de Dios. Mateo 20, 28 dice la palabra lo siguiente. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? ¿Tenía el derecho de ser servido? Es Hijo de Dios. Es Dios. Como dice Mateo 1:21, es Dios con nosotros. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Este es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Y cuando miramos nosotros la vida de Jesucristo, esto fue precisamente lo que demostró. Fue una persona servicial. Él no vino a abusar a nadie, sino que Él fue servicial. Y esto es lo que, estos ejemplos, el apóstol Pablo los está usando de Jesucristo, porque no dice que andéis en amor, como Cristo nos ha amado. Ya entonces viene Él a dar la respuesta a este problema. Recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo a la congregación de Éfeso, y ustedes piensan que el judío no estaba captando este concepto. Sí, por eso se enojaban con el apóstol Pablo. Las palabras son como saetas que entran en la mente, hermanos. Producen gozo, alegría, pero en ocasiones producen enojo. Y esto es lo que produció en los judíos. ¿Recuerdan Esteban? Esteban fue un hombre que vino a predicarle y a enseñarle a los judíos. Y Hechos capítulo 7, versículo 51 dice que los judíos al oírles le temblaban ¿qué? Los dientes. Porque tenían frío de coraje. De coraje. Entonces miramos nosotros que esto le estaba entrando a los judíos. Y los judíos estaban viendo, ¿verdad? De que estaban mal. De que ellos deberían de ser como su Señor Jesucristo. Si a Jesucristo lo tenían como el Hijo del Hombre, lo cual es, entonces deben de ser semejante a Cristo Jesús. Recuerden ustedes lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 33. Este es un apóstol de Jesucristo. Y el apóstol de Jesucristo, note lo que viene a decir en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 33. Dice la palabra de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Dice, no procurando, mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dice el apóstol Pablo, no preocupándose por mis propios
beneficios. Ahora, este era un apóstol y lo trataron mal. Usted puede leer la vida de él. El apóstol Pablo iba y predicaba en diferentes lugares y a él no le ayudaban económicamente. Él lo dice en 1 Corintios, capítulo 9. Dice, a los demás apóstoles ustedes les ayudan, pero a mí no me ayudan. De tal manera que el apóstol Pablo usa una metáfora del Antiguo Testamento. El buey que trilla es digno de su salario. Y luego en 1 Corintios capítulo 11, noten la lista del apóstol Pablo. Él fue un apóstol y era digno de todo lo que los demás apóstoles recibían, pero lo trataron mal. De tal manera que en Filipenses capítulo 4, versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a vivir con y sin. Y estoy contento, estoy alegre, estoy a gusto. Ese es tipo de racismo. Y esto en el nivel de predicadores, hermanos, quizás usted no lo ve, pero en el nivel de predicadores así se ve. Hay predicadores, ¿verdad?, que algunos hermanos en una congregación tienen más aprecio y les ayudan mejor que a otros predicadores. No lo digo, ¿verdad? Como quien dice, nomás tiro ese en el sombrero. Pero así es. Entonces el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, tenía el derecho de todo esto. Pero note lo que dice. Yo no me preocupo por mí mismo. Yo procuro el beneficio, no el mío propio, sino lo de otro. Lo vuelvo a repetir en Filipenses capítulo, ¿qué es? 2. Filipenses capítulo 2. Y versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solo que Pablo no fue un hombre que estaba interesado únicamente en sí mismo, sino que él estaba interesado en los demás. Y aún interesado en los judíos que lo maltrataban. Solo que esto es lo que miramos nosotros en el versículo 2. En el versículo 2, cuando Pablo dice, andéis en amor, así como Cristo ha demostrado su amor para con nosotros, en que se entregó, demostró ofrenda, sacrificio. Miramos la razón en por qué lo dice, miramos la respuesta del apóstol Pablo para que el racismo se venga a acabar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, hermanos, racismo sí existe. Quizás no lo queramos admitir, pero sí existe entre las congregaciones. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando entre el ángulo y el mexicano, el moreno, no. Entre nosotros mismos, entre la raza hispanoamericanos. El tiempo ya me terminó. Pregunta o comentario. Así es. Porque no somos hermanos. En una congregación hay diferentes oficios. Y eso, ¿verdad?, está arriba del otro. Y cada oficio trae responsabilidad. Y se debe de respetar. Y por causa de que tiene ese oficio, ¿verdad?, yo tengo que respetar al que tiene el oficio del anciano. Yo tengo que respetar al que tenga oficio del diácono. Yo tengo que respetar al que tenga el oficio del predicador. Lo tengo que respetar por el trabajo que hacen. Pero, como cristianos, todos somos iguales. Todos somos iguales. Tenemos los mismos privilegios. Pero en un hogar, el hijo no puede ser igual que el padre, la hija no puede ser igual que la madre, tiene su responsabilidad. Pero es una sola familia. Solo que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermano Juan, ¿iba a decir algo? Eso es lo que dice la palabra andéis.
el tipo de vida que uno demuestra. Cristo fue un gran ejemplo para nosotros, fue un gran líder. Cristo sí tiene todo el derecho, todo el respeto, tiene toda la autoridad para que nosotros le sirvamos a Él. Y aún así Él vino a servir, Él dio su vida por nosotros, Él no buscó lo suyo propio, sino al contrario, se hizo un lado para que nosotros tuviéramos la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, hermanos capaces, hermanos con gran sabiduría, buscan lo suyo propio. Si acabara todo esto, si los hermanos pusieran en práctica todo esto, porque hay hermanos capaces que hacen muy bien su trabajo, y hay hermanos que no lo hacen. Entonces, un buen líder no exige, un buen líder actúa y te da el ejemplo para que puedas ser como él, ¿verdad? Y sí, lamentablemente todavía hay racismo y nunca se va a acabar. Así es. El mismo problema en que estamos. Así es. Nunca se va a acabar y nunca se va a acabar. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 13? ¿Qué es lo que hizo primeramente? Le lavó los pies a sus discípulos y le dice a sus discípulos, ve y hagan ¿qué? Lo mismo. ¿Saben qué le está diciendo? Un gran líder es uno que sirve, uno que se humilla y sirve. Ustedes van y hagan lo mismo. ¿Recuerdan cuando dos de sus discípulos en Mateo capítulo 20 vienen y le dicen, bueno, vino la madre de él, ¿verdad? Dice que ponga uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y qué le dijo a la madre? Dice que hay líderes, ¿verdad? Que son líderes en el mundo, ¿verdad? Pero se vienen a demostrar autoritativos. Pero dice, un líder, ¿verdad? Es uno que sirve. El contexto lo está declarando. Y vuelve a regresar lo que Juan acaba de decir. ¿Sí, hermano? Y no esperemos a que nosotros tengamos un puesto en la congregación, a que seamos ancianos, diáconos. El simple hecho de que nosotros somos hijos y no somos cristianos tenemos el derecho de actuar y de acabar con todo esto y servir, poner el ejemplo nosotros mismos. Olvídate de los demás. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar día con día el cristianismo? En una ocasión, hermano, miré un papel tirado en el piso, ¿verdad? Y pensé entre mí, yo lo iba a levantar y pensé entre mí, lo voy a dejar ahí a ver quién lo levanta. Se acabaron los servicios y nadie lo levantó. Ahora, quizás no lo vieron. I gotta give the benefit of the doubt, quizás no lo vieron, ¿verdad? Pero si yo lo vi, yo estoy seguro que alguien más lo vio también. Pero nunca se levantó. Esta mentalidad nos dice a nosotros, ¿verdad? Que alguien más lo haga. Yo no lo voy a hacer. Solo que, eso es solamente un ejemplo. Mano, anoto, ahorita no. Es difícil, ¿verdad? Si hace el racismo, tal vez sea una envidia o algo, ¿verdad? Pero sí se hace el racismo, ¿verdad? Entre mexicanos. No debemos ser así, ¿verdad? Pero debemos darnos la mano uno al otro. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Así es. Bueno, Víctor, por último. Dice que el que dice que permanece en Cristo dice debe de andar como él anduvo en santidad, haciendo todo lo que estaba prescrito. Así es. ¿Alguien más? Por último. A lo que dice usted que un papel tirado. Hay una anécdota. Un joven vivía con su papá y el papá le decía, apago la luz, recoge la basura, acomoda el plato, acomoda la silla. Y el joven se dijo, bueno, mi papá no me está buscando y ordenando y buscando y esto. El joven no busca trabajo. Entra a la oficina y voltea por un cuarto y la luz estaba prendida, que no hay nadie, la
para allá y dice, mira que una basura tirada, la voy a recoger. Llegando a la oficina dice que ve a muchos jóvenes y todos estaban esperando para la entrevista de trabajo. Entra el joven, el que es su papá, y le dice el manejador contratado, espérate, ¿por qué? Si no lo estoy entrevistando. Te he estado observando desde las cámaras y tú tienes grandes cualidades que yo no he visto. Que la palabra de Cristo tiene todas las instrucciones que nosotros podemos emplear en nuestras vidas. Así es. Y Dios nos está viendo nuestros actos, nuestros hechos. Así es. ¿Usted cree que cuando venga Jesucristo en la segunda venida, cómo lo va a recibir si actuamos como Él? Pero Él dice, andéis como Cristo. Andéis. Como Cristo. Y demostrar el amor como Cristo. ¿Alguien más? Bueno, el tiempo ya se nos pasó, ¿verdad? Gracias por su atención en esta ocasión. Esperamos que esta lección haya sido de beneficio para ustedes, así como fue para mí en prepararla. Y vamos ahora a ponernos de pie, a entonar un canto de invitación. Si acaso usted está entre nosotros y aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús, le invitamos para que venga y lo haga lo más pronto posible. Si aún todavía hay alguna duda en su mente concerniente a lo que tiene que hacer, estamos listos para estudiar con usted, para que llegue a esa conclusión bíblica. Si entre nosotros se encuentran hermanos o hermanas que aún todavía pues no se han arrepentido de algunas cosas que han hecho, ¿verdad?